¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando con nuestro curso de derivadas, ha llegado el momento de explicar el proceso para cuando se tiene una función elevada a otra función. Antes de comenzar con los ejercicios que tenemos programados, vamos a recordar dos teoremas importantes. En pantalla tendremos y igual a x cubo. ¿Qué pasa cuando la base es variable y el exponente es constante? Como recordamos, baja el 3 y le restan 1, queda 3x cuadrado. ¿Qué sucede si es al revés? En pantalla tendremos base constante que es 3 elevado a una variable 2x. La derivada es la misma función por natural de 3 por la derivada del exponente que es 2. Ahora, el dilema se presenta es cuando tenemos x elevado a la x. En pantalla tenemos ese ejemplo que vamos a desarrollar. Pero vamos a hacer de dos maneras diferentes. ¿Qué pasa si los dos teoremas que acabamos de recordar forman equipo? En pantalla tendremos. ¿Qué pasa si planteamos la derivada con respecto a x de u a la v, siendo u y v ambas funciones derivables en base a x? Vamos a unir estos dos teoremas en una suma. El primero sería, baja la v, se le resta 1, v menos 1, por u', que es la derivada de la base. Más, se la regla de la cadena, recuerden, más, ahora viene la misma función, que es u a la v por natural de u por v', que sería el otro teorema que comentamos anteriormente. Vamos a aplicarlo con el y x a la x. Y' tendremos. Primera parte, baja la x, la base intacta, le restamos 1, por la derivada de la base que es 1, la derivada de x es 1, no hay problema, más la misma función, x a la x, por el logaritmo natural de la base, por la derivada del exponente que es 1. Hay un pequeño detalle en la primera parte porque tenemos un producto de la misma base, x por x a la menos 1, se copia la base y se restan los exponentes. En este caso, el exponente de la x es 1 y el exponente que tiene ya también es menos 1, se eliminan. Y de x a la x menos 1 quedaría solamente x a la x. De esa multiplicación es el término que nos queda. Y el 1 multiplicando, igual que el otro 1 multiplicando, son neutros. Y nos quedará x a la x más x a la x por logaritmo natural. Como está repetido el x a la x, podemos hacer un factor común. Y nuestra respuesta definitiva es x a la x, paréntesis, logaritmo de x más 1. Ahora vamos a comparar este proceso con el proceso que normalmente se recomienda para este tipo de funciones, que es aplicando logaritmo natural en ambas partes. En pantalla tendremos, comenzamos de nuevo con el mismo y igual x a la x. El logaritmo natural se aplica es porque del lado derecho, como tenemos una potencia y cuesta a veces cuando son funciones un poco más complicadas, sería romper esa unión. Entonces el logaritmo natural aplicado al lado derecho obligaría al exponente, que ahora es exponente del argumento, vas a multiplicar. Y del lado izquierdo el logaritmo de y es el precio que se paga para que exista equilibrio en la igualdad. Tendremos entonces el logaritmo de y es igual, baja el exponente, en pantalla vemos x logaritmo de x. Procedemos a derivar. La derivada del logaritmo natural de y es y' sobre y, que es la derivada del argumento sobre el argumento. Del otro lado un producto. Este tipo de aplicación de logaritmo siempre va a generar un producto del lado derecho. Derivar primero 1 por el logaritmo sin derivar, más la x sin derivar por la derivada del logaritmo que es simplemente 1 entre x. Aprovechamos para recordar que esas x se eliminan, lo marcamos en pantalla en estos momentos. La y que está dividiendo el lado izquierdo, vamos a pasarla a multiplicar, vemos entonces el siguiente paso en pantalla, será y' igual a y, paréntesis, cuidado, al logaritmo de x más el 1 que sobrevivió de la cancelación. Pero como es un ejercicio que empezó de manera explícita, o sea, y del otro lado todo x, tiene que terminar de la misma forma. Esa última y que ven allí será reemplazada por la función original, cualquiera que ésta sea. X a la x la reemplazamos en donde va la y nos quedará y' igual x a la x, paréntesis, logaritmo de x más 1. Una respuesta totalmente idéntica a la fórmula que hicimos anteriormente, lo que demuestra que ambos procedimientos son válidos. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más serio, un poco más completo. En pantalla tendremos y igual 2 elevado a la logaritmo natural de 7x, paréntesis, toda esta función elevada a otra función que es coseno de exponencial de 5x. Como pueden ver, bastante cargado. El procedimiento recomendado es logaritmo de ambos lados. Siguiente paso, logaritmo natural del lado izquierdo, logaritmo natural del lado derecho. Hasta ahora no ha pasado nada, pero el logaritmo del lado derecho es muy poderoso dado que el exponente, que ahora es del argumento, vas a multiplicar. En el siguiente paso tendremos logaritmo de y es igual coseno, que vas a multiplicar por el logaritmo del lado derecho. Como pueden ver, esto es mecánico, los pasos se siguen siempre de manera en el mismo orden que lo estamos presentando en estos momentos. Vamos a derivar. Logaritmo natural de y será y' sobre y. Es igual, del otro lado siempre un producto. Derivar el coseno será menos seno
por la derivada del ángulo. Recuerden que tienen una exponencial. Entonces será ella misma por la derivada del exponente, que es 5. Por el segundo sin derivar, recuerden. El logaritmo, más. Ahora al revés, coseno sin derivar. Ahora vamos a derivar el logaritmo natural. Como queremos siempre ofrecer diferentes procesos y para que el estudiante pueda notar hasta dónde llega el abanico de posibilidades, lo haremos tal cual como se muestra originalmente. Luego vamos a comparar con una nota adicional. La derivada del logaritmo natural es la derivada del argumento entre el argumento. Entonces aparece una fracción en pantalla. Abajo, como pueden ver, el argumento. Y arriba nos concentramos en derivar 2 elevado al logaritmo de 7x. Recuerden, una función exponencial sería la misma por el natural de la base, que es natural de 2, por la derivada del exponente, pero es un logaritmo natural. Entonces, otra vez, derivada del argumento, que es 7 entre 7x. Como pueden ver, bastante complejo. El 2 al logaritmo simplificará con el 2 al logaritmo que se encuentra abajo. Y el 7 simplificará con el 7. Nos quedará solamente el logaritmo de 2 con una x, dividiendo. Pero antes de continuar, yo quiero comparar. ¿Qué pasa si le ponemos la lupa al ejercicio y nos damos cuenta de que ese logaritmo de 2 al logaritmo podemos desarmarlo también, dada la propiedad logarítmica? Vamos a mostrarlo una nota aquí arriba en pantalla. Vamos a ofrecer otro camino, otra opción. Tendremos logaritmo de 2 al logaritmo de 7x, corchete, ese prima que ven allí es para decir que lo vamos a derivar. Pero antes bajamos el logaritmo natural de 7x a multiplicar. Sigue el corchete con prima, no estamos derivando, ahora sí vamos a derivar en el siguiente paso. Como el logaritmo de 2 es constante, solo vamos a derivar entonces el logaritmo de 7x, que será 7 sobre el argumento que es 7x. Y el logaritmo de 2 fiel como una constante. Y se simplifica el 7 con el 7 y nos quedará exactamente el mismo resultado que hacer la derivada original. Se recomienda entonces, cuando tengan logaritmo y el argumento, todo el argumento esté con un exponente, es recomendable entonces retirar el exponente o bajarlo a multiplicar por propiedad logarítmica y hacerlo por ese método. Continuamos el ejercicio. Y', el y que está dividiendo, como siempre, los pasos de la receta, pasa a multiplicar, abrimos un corchete, ordenamos en el primer término. El 5 exponencial lo colocamos delante, son términos más pequeños, con el menos. Luego sigue el seno y el último, el logaritmo natural, solamente cambiamos el orden, un poco más cómodo, más compacto. Más el coseno, recuerden que de la simplificación de la parte derecha, solamente nos quedó logaritmo natural de 2 sobre x. Por último, para terminar el ejercicio, recuerden que él tiene que terminar de forma explícita como comenzó. Esa y que ven allí no puede quedar, ya que sería implícito entonces. Esa y siempre se va a cambiar por el ejercicio original, lo traemos hasta acá. En el siguiente paso, la respuesta definitiva será y' es igual. Nuestro ejercicio original, que es 2 al logaritmo de 7x, todo elevado al coseno del exponencial, por el corchete de todos los términos que acabamos de nombrar. Pero al final, si quieren, pueden poner todo sobre x, incluyendo el coseno y el logaritmo de 2 delante. Son arreglos que se dejan a gusto del estudiante o a necesidades de la prueba o del profesor, lo que les exija. Muchísimas gracias por su atención. Nuestra respuesta correcta. Nos vemos en las próximas derivadas.